Arréglate, campesina, ya no aguanto más esta vida de pueblerino ignorante. Las palabras crueles resonaron en el aire frío de aquella madrugada de junio, mientras Esperanza veía cómo su marido tiraba la última maleta en la camioneta, destartalada. Sus 3 hijos dormían profundamente: Miguelito, de 8 años, y las gemelas Lucía y Carmen, de apenas 5. El gallinero vacío al fondo del patio parecía burlarse de su desgracia, con sus alambres oxidados temblando con el viento helado del altiplano mexicano. El hombre que alguna vez le había prometido amor eterno ahora la miraba con desprecio, ajustándose el sombrero vaquero que tanto le gustaba. Me voy a la capital, donde hay oportunidades de verdad. Tú quédate aquí con tus gallinas imaginarias y tus sueños de rancho. Esperanza sintió que las rodillas le temblaban, pero mantuvo la cabeza en alto, su orgullo de mujer del campo impidiéndole suplicar o llorar frente a él. El pueblo de Santa Rosa del Valle, enclavado entre cerros, pelones y milpas secas, había sido testigo de muchas historias tristes, pero ninguna como la de Esperanza Mendoza. Conocida por su terca determinación y su generosidad con los vecinos, ahora enfrentaba el abandono más cruel. A sus 32 años, quedaba sola con 3 bocas que alimentar, sin dinero, sin cosecha, y con un gallinero que parecía un monumento a sus fracasos. Cuando el ruido del motor se perdió en la distancia, Esperanza se dejó caer en el escalón del portal. Las lágrimas que había contenido brotaron como un río desbordado mientras abrazaba su rebozo raído. «Virgencita de Guadalupe», susurró, mirando al cielo estrellado, «dame fuerzas para lo que viene». En ese momento, no sabía que esa madrugada fría marcaría no el final, sino el principio de su verdadera historia. Los primeros días fueron un infierno silencioso. Esperanza despertaba cada mañana esperando que todo hubiera sido una pesadilla. Pero el lado vacío de la cama y el silencio del gallinero le recordaban la cruda realidad. Los niños preguntaban por su padre con ojos confundidos, y ella inventaba excusas cada vez más débiles. «Papá fue a trabajar lejos, pero volverá pronto», mentía mientras preparaba un caldo aguado con las últimas verduras del huerto. La despensa se vaciaba día a día como un reloj de arena marcando su desesperación. El maíz almacenado apenas alcanzaría para 2 semanas más. Los frijoles se contaban por puñados, y el aceite brillaba por su ausencia. Por las noches, cuando los niños dormían, Esperanza contaba y recontaba las monedas en el frasco de barro, intentando hacer milagros con matemáticas imposibles. El gallinero vacío se convirtió en el símbolo de su abandono. Cada vez que pasaba frente a él camino al pozo, las lágrimas amenazaban con brotar. Recordaba cuando su marido lo construyó prometiendo que tendrían las mejores gallinas ponedoras del valle. Ahora solo quedaban los nidos vacíos, los comederos rotos y el olor a abandono que se mezclaba con el polvo del verano que se acercaba. Una tarde, mientras lavaba la ropa en el lavadero de piedra, escuchó a las comadres del pueblo murmurando: «Pobre Esperanza, abandonada como perro sin dueño», decía una. «¿Y qué esperaba? Casarse con un fuereño siempre trae desgracias», respondía otra. El orgullo herido quemaba más que el sol del mediodía, pero siguió tallando la ropa con furia, fingiendo no escuchar mientras las lágrimas se mezclaban con el agua jabonosa. Las noches eran las peores. Cuando el silencio del campo envolvía la casa, los recuerdos la asaltaban sin piedad. Veía a su marido llegando al pueblo hace 10 años, con su labia de citadino y promesas de modernizar el rancho. «Tú y yo vamos a hacer grande este lugar, mi amor», le había dicho bajo el mezquite donde se conocieron. Ahora ese árbol parecía burlarse de su ingenuidad. Recordaba la boda en la iglesia del pueblo, ella con su vestido blanco heredado de su madre, él prometiendo ante el padre José amarla y respetarla todos los días de su vida. Las campanas habían repicado con alegría mientras los mariachis tocaban la malagueña. Todo el pueblo había celebrado, compartiendo mole y pulque hasta el amanecer. «¡Qué bonita pareja!», gritaban los invitados. Si tan solo hubieran sabido,
Los álbumes de fotos se convirtieron en instrumentos de tortura. Ahí estaban ellos sonriendo en cada fiesta patronal, en cada nacimiento, en cada cosecha. Miguelito en brazos de su padre el día del bautizo, las gemelas dando sus primeros pasos mientras él las sostenía. Esperanza cerraba el álbum con violencia, pero las imágenes persistían en su mente como fantasmas crueles. Una madrugada, encontró la camisa favorita de él olvidada en el armario. El olor a su loción barata aún impregnaba la tela. Sin poder contenerse, la abrazó llorando como una niña perdida. ¿Por qué nos abandonaste?, preguntaba al vacío. ¿No éramos suficiente para ti? Los sollozos despertaron a las gemelas, que corrieron a abrazarla sin entender por qué su mamá lloraba tanto. Para finales de agosto, la situación era insostenible. El maíz se había acabado, y Esperanza tuvo que vender su único par de aretes de oro, regalo de bodas de su abuela, para comprar masa y frijoles. Los niños habían adelgazado visiblemente, y ella misma apenas probaba bocado para que alcanzara la comida. El orgullo que la había mantenido erguida comenzaba a quebrarse como tierra seca. Una tarde particularmente difícil, mientras intentaba remendar por enésima vez los guaraches de Miguelito, sintió que no podía más. Las gemelas jugaban con muñecas de trapo bajo la sombra del pirul, ajenas al drama que se desarrollaba. Esperanza dejó caer la aguja y se cubrió el rostro con las manos callosas. Por primera vez consideró la posibilidad de rendirse, de empacar lo poco que quedaba y mendigar refugio con parientes lejanos en Oaxaca. Fue entonces cuando Carmen, la más pequeña de las gemelas, se acercó con algo en las manos. «Mira, mamá, encontré esto en el gallinero». Era un viejo cuaderno de su marido donde llevaba las cuentas del rancho. Al abrirlo, Esperanza encontró no solo números, sino planes detallados para la cría de gallinas, dibujos de mejoras al gallinero, contactos de compradores. Era como si el destino le enviara un mensaje a través de las manos inocentes de su hija. Esa noche, mientras los niños dormían, Esperanza estudió el cuaderno a la luz de una vela. Entre cálculos y proyecciones, encontró una frase escrita con letra de su marido. «El éxito está en empezar, no en soñar». La ironía era dolorosa, pero algo dentro de ella se encendió. Si él había podido soñar con un gallinero próspero, ¿por qué ella no podría hacerlo realidad? Por primera vez en meses durmió sin llorar. Al amanecer del día siguiente, Esperanza se levantó con una determinación renovada. Miró el gallinero vacío no como un recordatorio de abandono, sino como una oportunidad esperando ser aprovechada. «Niños», anunció durante el desayuno de atole aguado, «vamos a llenar ese gallinero de las mejores gallinas del valle». Miguelito la miró con escepticismo adolescente, pero las gemelas aplaudieron emocionadas. Comenzó por limpiar el gallinero de arriba abajo. Con escoba en mano y las gemelas como ayudantes entusiastas, barrió telarañas, reparó comederos con alambre viejo y reorganizó los nidos. El trabajo físico la distraía del dolor emocional, y cada mejora, por pequeña que fuera, le devolvía un poco de esperanza. «Si vamos a tener gallinas, que sea en un palacio», bromeaba con los niños. La siguiente tarea fue conseguir capital inicial. Tragándose el orgullo, Esperanza visitó a doña Remedios, la curandera del pueblo conocida por su buen corazón. «No vengo a pedir limosna», aclaró de entrada, «sino a proponerle un negocio». Le ofreció sus servicios de costura y limpieza, a cambio de algunos pollitos. La anciana, conmovida por su dignidad, aceptó de inmediato. Para sorpresa de todos, incluyendo la suya propia, Esperanza demostró tener mano para la costura. Remendaba pantalones, zurcía camisas y hasta confeccionaba vestidos sencillos. Cada puntada era un paso hacia su meta. Los niños ayudaban después de la escuela. Miguelito cortaba tela. Las gemelas organizaban hilos y botones. Era duro, pero por primera vez en meses, había propósito en sus vidas. Las primeras semanas con los pollitos fueron un desastre educativo. 3 murieron por falta de calor adecuado, otros 2 fueron víctimas de un tlacuache hambriento.
Esperanza lloró de frustración esa noche, pero a la mañana siguiente estaba improvisando lámparas de calor con latas y velas, y reforzando el gallinero con malla extra que consiguió intercambiando costuras. El mercado del domingo se convirtió en su universidad. Observaba a otros vendedores, preguntaba sin vergüenza sobre alimentación, enfermedades, trucos del oficio. Don Aurelio, el veterinario del pueblo, notó su dedicación y comenzó a darle consejos gratuitos. El secreto está en el agua limpia y el maíz quebrado, le explicaba mientras ella tomaba notas mentales preciosas. Los fracasos se acumulaban, como piedras en el camino. Un lote de alimento en mal estado enfermó a la mitad de sus aves. Una tormenta de granizo destruyó parte del techo improvisado. Cada golpe la tambaleaba, pero ya no la derribaba. Aprendió a reconocer síntomas de enfermedad, a predecir el clima observando las nubes, a negociar precios con la astucia de una comerciante veterana. Una tarde, mientras remendaba por enésima vez la cerca del gallinero, Esperanza se dio cuenta de algo fundamental. Cada fracaso la había enseñado algo valioso. Los pollitos muertos le enseñaron sobre temperatura, el tlacuache sobre seguridad, el alimento malo sobre calidad. No eran fracasos, eran lecciones disfrazadas. Con esta nueva perspectiva, enfrentó cada día con renovada determinación. Era octubre cuando don Joaquín llegó a su vida. El anciano apareció una tarde lluviosa, empapado y perdido, buscando refugio bajo el portal de su casa. «Disculpe la molestia, señora. Me agarró la tormenta de camino a San Miguel», explicó el hombre de barba blanca y ojos bondadosos. Esperanza lo invitó a pasar, compartiéndole café de olla y pan dulce del poco que tenía. Mientras esperaban que amainara la lluvia, don Joaquín notó el gallinero a través de la ventana. «Qué buenas Rhode Island rojas tiene usted», exclamó con conocimiento. Esperanza se sorprendió. Ella solo veía gallinas coloradas comunes. Resultó que don Joaquín había sido avicultor profesional en Guadalajara antes de retirarse. El destino parecía haberlo traído justo cuando más lo necesitaba. Durante las siguientes semanas el anciano se convirtió en visitante regular. Traía semillas selectas, enseñaba trucos para aumentar la postura, explicaba sobre genética avícola con paciencia infinita. A cambio, Esperanza le preparaba comida casera y le remendaba la ropa. Era un intercambio justo donde ambos ganaban, más que productos, ganaban compañía y propósito. Los niños adoptaron a don Joaquín como al abuelo que nunca tuvieron. Miguelito absorbía cada lección sobre manejo de aves. Las gemelas le mostraban orgullosas cada huevo recolectado. El anciano, viudo y sin hijos, encontró en esta familia rota el calor que había perdido. «Ustedes me devolvieron las ganas de levantarme cada mañana», confesó un día mientras enseñaba a Miguelito a revisar la salud de las gallinas. Con la guía de don Joaquín, el gallinero comenzó a prosperar. Para diciembre, Esperanza tenía 30 gallinas ponedoras saludables y una producción constante de huevos. La primera venta significativa en el mercado navideño fue emotiva. 5 docenas de huevos frescos que se vendieron en una hora. Los niños contaban las monedas con ojos brillantes mientras ella contenía las lágrimas de alegría. El panadero del pueblo, don Chencho, se convirtió en su primer cliente regular. «Estos huevos sí que tienen yema naranja, no como los del súper», comentaba satisfecho. Pronto, otras señoras del mercado comenzaron a buscar los huevos de doña Esperanza. La calidad hablaba por sí misma y su reputación crecía domingo a domingo. Las pequeñas victorias se acumulaban como gotas formando un río. Carmen aprendió a recolectar huevos sin romperlos. Lucía llevaba las cuentas en un cuaderno escolar. Miguelito construyó bebederos ingeniosos con botellas recicladas. Don Joaquín observaba orgulloso cómo esta familia se transformaba en un equipo eficiente y unido. Para Año Nuevo, Esperanza pudo comprar zapatos nuevos para los niños y guardar un pequeño ahorro. Era la primera vez en meses que no vivía al día. Esa noche de diciembre, mientras los cohetes iluminaban el cielo del pueblo, abrazó a sus hijos con lágrimas de gratitud. «Este año que entra será mejor», les prometió. Y por primera vez, realmente lo creía.
La primavera del segundo año trajo cambios extraordinarios. El pequeño gallinero se había expandido con 3 secciones nuevas, construidas con materiales donados por vecinos que admiraban su tenacidad. Esperanza diversificó con patos y guajolotes, siguiendo los consejos de don Joaquín sobre rotación y aprovechamiento de espacios. La Feria de la Candelaria fue su gran momento. Montó un puesto decorado con papel picado, donde vendía huevos, aves en pie y hasta plumas para artesanías. Las señoras del pueblo que antes murmuraban ahora la buscaban para pedirle consejos. ¿Cómo le hace para que las gallinas pongan tanto?, preguntaban con genuina admiración. El presidente municipal la invitó a dar una plática en la escuela sobre emprendimiento rural. Esperanza, que apenas había terminado la secundaria, se encontró frente a un salón lleno de jóvenes explicando cómo convertir la adversidad en oportunidad. El secreto, les dijo con voz firme, es no rendirse cuando todo parece perdido. Para el Día de las Madres, los niños le prepararon una sorpresa. Habían ahorrado de sus domingos para comprarle un vestido nuevo en el tianguis. Cuando Esperanza lo vio, lloró como no había llorado desde el abandono. Pero estas eran lágrimas diferentes. Eran lágrimas de una mujer que había encontrado su fuerza y su propósito. Era una tarde húmeda de julio cuando el pasado tocó a su puerta. Esperanza estaba en el gallinero revisando los nidos cuando Miguelito llegó corriendo. «Mamá, hay un señor en la puerta que dice que es mi papá». El balde de huevos casi se le cae de las manos, pero respiró profundo y caminó hacia la casa con la misma dignidad con la que había enfrentado cada reto. El hombre en 1900 la puerta era una sombra del que se había ido 3 años atrás. El traje de ciudad estaba raído, los zapatos desgastados, la altivez reemplazada por humildad forzada. «Esperanza», comenzó con voz quebrada, «he venido a...». Pero ella lo interrumpió con un gesto. «Pasa, te serviré café», dijo con la cortesía que ofrecería a cualquier extraño. En la mesa de la cocina, mientras los niños observaban desde lejos con rostros indescifrables, él contó su historia. Los negocios turbios, las promesas vacías, las pérdidas en el juego, la ciudad que lo masticó y escupió. «Me equivoqué», repetía mientras las lágrimas surcaban sus mejillas sin afeitar. «Dejé lo único real que tenía por espejismos de grandeza». Esperanza lo escuchó en silencio, sirviéndole café en la misma taza que usaba años atrás. Cuando él terminó su relato lastimero, ella habló con voz calmada. «Roberto, esta ya no es tu casa, pero puedo ofrecerte trabajo. Necesito ayuda en el nuevo galpón de guajolotes. Pago justo, comida incluida y hay un cuarto en la bodega. Es lo que hay». El hombre agachó la cabeza, entendiendo que no merecía más. Los meses siguientes fueron de ajustes delicados. Roberto trabajaba de sol a sol, intentando ganar no el perdón, sino al menos el respeto a través del sudor honesto. Los niños mantenían distancia cortés. Lo llamaban señor en lugar de papá. Respondían con educación pero sin afecto. Esperanza supervisaba todo con la autoridad natural de quien había construido un imperio desde las cenizas. La granja era ahora la más próspera del valle. 300 aves de corral, producción diaria de huevos, carne de calidad para las fiestas. Empleaba a 5 personas del pueblo, incluyendo a 2 madres solteras que encontraron en ella inspiración y apoyo. Don Joaquín, ahora socio oficial, manejaba la parte técnica mientras ella se encargaba de ventas y administración. El momento cumbre llegó en la Feria Estatal de Querétaro. Esperanza fue invitada a presentar su historia de éxito en el pabellón de emprendedores rurales. Frente a funcionarios y empresarios, narró sin dramatismo cómo transformó un gallinero vacío en una empresa familiar. El aplauso fue atronador, pero el mayor premio fue ver el orgullo en los ojos de sus hijos. Esa noche, en el hotel de la ciudad, Esperanza se miró al espejo. La mujer que le devolvía la mirada ya no era la esposa abandonada y desesperada de hace 4 años. Era una empresaria, una madre fuerte, una mujer completa que había encontrado su valor no en lo que otros pensaran de ella, sino en lo que ella había construido con sus propias manos.
El 5º aniversario del abandono coincidió con la graduación de Miguelito de la secundaria. Esperanza organizó una fiesta en el rancho, invitando a todo el pueblo que había sido testigo de su transformación. Las mesas se llenaron de platillos, preparados con productos de su propia granja. Los mariachis tocaban las canciones que alguna vez la hicieron llorar y ahora la hacían sonreír. Durante la fiesta, Roberto se acercó tímidamente. «Esperanza, quiero agradecerte por...». Ella lo detuvo con suavidad. «No hay nada que agradecer. Ambos encontramos nuestro camino, solo que por rutas diferentes». Él asintió, comprendiendo que el perdón no borra el pasado, solo permite seguir adelante. Se alejó para continuar su trabajo, encontrando redención en la labor honesta. Don Joaquín pidió la palabra para brindar. «Por Esperanza», dijo, levantando su vaso de pulque, «que nos enseñó que las gallinas no son solo aves, son alas para volar cuando creíamos que solo podíamos caminar». Los aplausos resonaron hasta los cerros mientras ella abrazaba a sus hijos, su verdadero tesoro. Más tarde esa noche, cuando los invitados se habían ido y los niños dormían, Esperanza caminó hasta el gallinero original. Lo había conservado como recordatorio de dónde comenzó todo. Tocó la madera desgastada y sonrió. «Gracias», susurró al viento, no sabiendo si agradecía al destino, a la vida o a su propia fuerza por no rendirse. El canto de un gallo a la distancia le respondió, anunciando un nuevo amanecer, y ella estaba lista para recibirlo.